pulsador funciona. Bueno, buen día, ¿cómo están? Yo soy Diego Costa, soy cardiólogo, clínico y cardiólogo, ayudante de honor en también de la cátedra. Van a hacer hoy la clase de auscultación, creo que es la última que tengo. Después seguramente me van por los prácticos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ciclo cardíaco, muy resumidamente, ya que de fisiología lo deben saber. Y después sobre la auscultación, lo que nosotros escuchamos, lo que podemos escuchar cuando auscultamos y cómo interpretarlo. Primero algunas aclaraciones. La auscultación es una de las cosas más típicas, más clásicas de la medicina. Es parte del arte, digamos, de ser médico, poder auscultar bien el corazón, los pulmones, el abdomen. Así que es algo que uno tiene que practicar mucho y desarrollar. Hoy por hoy existen algunos quienes dicen que el estetoscopio va a desaparecer, porque están apareciendo nuevos ecógrafos portátiles muy pequeños, que uno puede conectar al celular y mirar directamente el corazón en el celular en vivo. Es lo que hoy por hoy se llama focus o ultrasonido en el mismo lugar. Eso quizás suceda, puede ser que pase, no creo lo más probable, pero si pasa no va a ser hasta dentro de por lo menos 1 o 2 generaciones más. Así que a ustedes les va a tocar todavía aprender a ocultar. Quizás no al nivel que lo hacían grandes semiólogos de otro siglo, que tenían que decidir si operaron a un paciente en base a lo que ocultaban. Siempre van a pedir un ecocardiograma o algún otro estudio de un paciente con un hallazgo anormal en la ocultación, pero ustedes tienen que poder orientarse muy claramente a que lo están escuchando, lo cual les va a ahorrar mucho tiempo y les va a ayudar a atender mejor a los pacientes. Bien, antes de seguir, ¿se escucha bien al fondo? Bien. Este es el ciclo cardíaco, el clásico diagrama de Weavers. Básicamente lo que nos interesa es qué pasa con las presiones en las distintas cavidades. En las aurículas, esta que está acá, esta línea continua, que es el ventrículo izquierdo, y esta línea punteada, que es la aorta. Eso nos va a ayudar a entender qué pasa, cómo se producen cada sonido y cada soplo. Básicamente existe un sonido cuando hay una diferencia de presiones entre dos cavidades, y eso hace que se cierre una estructura valvular. Ese cierre de las válvulas es lo que va a dar lugar a los ruidos cardíacos, por lo menos los primeros 2 ruidos cardíacos. Eso pasa en 2 puntos. Acá, donde se igualan las presiones entre las aurículas y los ventrículos, ahí se cierran las 2 válvulas mitral y tricuspide. Y después acá, donde se igualan las presiones entre la aorta y el ventrículo izquierdo y se cierra la válvula aórtica junto con la pulmonar. Y acá está el segundo ruido. Eso es lo que corresponde en el primer y segundo ruido del ciclo cardíaco. Obviamente saben que hay una fase sistólica efectiva, donde se eyecta sangre de los ventrículos a la aorta y la pulmonar, una fase diastólica, en la cual los ventrículos se llenan. Esto lo tienen que tener claro para entender los ruidos, porque si no va a ser muy difícil. Bien, y un pequeño detalle fisiológico que conviene recordar es qué pasa entre las cavidades izquierdas y derechas. Las cavidades derechas trabajan con menos presión, son más cavidades de capacitancia. El flujo es el mismo, o debería ser el mismo en condiciones normales, porque la cantidad de sangre que pasa por el circuito es la misma, pero el de las derechas tiene un muy leve retraso con respecto a las izquierdas, justamente porque hay menos presiones. Entonces el flujo aórtico lo ven por arriba y apenas milisegundos después viene el pulmonar. Bueno, ¿cómo auscultamos? Esto es importante, parece algo menor, pero es algo que es lo primero en que se equivocan todos. Es agarrar el estetoscopio, ponérselo de cualquier manera, apoyarlo no más de 3 segundos en cada foco y seguir de largo. Esto pasa mucho cuando uno está apurado, se están turnando para auscultarse entre sí o con un paciente, entonces todos quieren llegar rápido, apoyan, hacen así y siguen de largo. Lo mismo cuando uno está revisando a un paciente que maquinalmente va, apoya, no funciona. Auscultar lleva tiempo. Si alguien estuvo en total menos de 2 minutos, probablemente no haya auscultado bien a un paciente. Así que es algo que tienen que tomarse el tiempo de hacerlo, no correr. Hay que hacerlo en un lugar silencioso, cualquier ruido de afuera va a molestar, no hay que estar apurado para hacerlo. El tórax idealmente tiene que estar descubierto. Clásicamente, en general, se cubría el tórax con un paño, pero hoy por hoy se escucha mejor descubierto, así que el tórax descubierto. El paciente idealmente acostado. Vamos a ver que hay unas posiciones especiales para ocultación.
olivas del estetoscopio van para adelante. Fíjense que a veces vienen con curvatura para adelante los estetoscopios, esto que están dirigidas en este ángulo. Esto ustedes lo pueden manejar. Si ustedes doblan, las pueden dirigir para adelante o para atrás. Habitualmente cuando los compran vienen paralelas, ustedes tienen que abrirlas para que estén apuntando para adelante. Y eso va así, para adelante, porque el núcleo auditivo va en ese mismo sentido. Así que eso es el primer error cuando uno se pone el estetoscopio al revés. Típico en las series, en R, los ponen al revés y escuchan cualquier cosa. Pero ese es el primer error. Después, ¿con qué uno oculta? Uno tiene dos partes del estetoscopio para ocultar. El diafragma y la campana. El diafragma lo que hace es ocultar sonidos de tono más agudo. Vamos a ver que algunos soplos son más agudos que otros, los que son más agudos uno los oculta con el diafragma. Y la campana para sonidos de tono más grave. Básicamente uno elige cuál de las dos según qué es lo que uno está buscando a priori. Hay algunos estetoscopios más nuevos que vienen con, ustedes lo miran y parece que tuviera solamente un diafragma. En realidad esos, cuando uno lo apoya suave, funciona de campana, y cuando uno lo aprieta se tensa y funciona como diafragma. Pero es exactamente lo mismo. Yo les sugiero que seguramente van a preguntarle, la primera pregunta que le hacen al que le den el trabajo práctico es ¿qué estetoscopio me compro? No gasten mucha plata por ahora, no se compren un Littmann, que aparte están ridículamente caros. Tampoco usen el que viene con el tensiómetro, porque no tiene diafragma y realmente la calidad es muy mala. Pero cualquier estetoscopio que venga con campana y diafragma sirve. Más que eso no es necesario. Si tienen plata y quieren gastar en algo más caro, pueden, obviamente, pero no es necesario más que eso. Aunque tenga diafragma y campana, les va a alcanzar. Doble tubuladura, simple tubuladura, también es lo mismo, pero las dobles tubuladoras son más incómodas, pero a veces se escucha un poco mejor. Bueno, focos de ocultación. Yo ayer les pedí que les manden. Yo tengo el Cosio en mi casa, también el Sanguinetti, porque son libros de los cuales no conviene estudiar toda la materia, porque son libros escritos hace 40, 50 años o más. Entonces tienen clasificaciones, definiciones muy distintas a las actuales, pero tienen algunas cosas que están mejor que en ningún otro lado. Una de ellas es ocultación, porque realmente uno lee del Harrison, del Cecil, de Ferreras o del Argente, y la ocultación está escrita mucho más escuetamente y sin tanto detalle. En el Cosio está muy detallada y en el Sanguinetti está todavía más detallada. El Sanguinetti ya se va de mambo, digamos, hay cosas que ya no existen. El Cosio es cortito, al pie, son 16 páginas, las leen rápido, y es muy claro en cómo explica las características de los soplos y de los ruidos. Así que les recomiendo realmente pegarle una leída a ese capítulo. Bien, ¿cuáles son los focos aórticos? Primero, no son universales, no están siempre en el mismo lugar en todas las personas. Entonces uno va y siempre apoya el estetoscopio justo donde debería estar el foco mitral, y no está siempre en el mismo lugar, sobre todo depende del hábito. En personas longilíneas, más altas y flacas, suele estar más abajo y medial. En personas pícnicas, más bajas y más gorditas, suele estar más hacia afuera, más lateral y un poco más caudal. Así que no vayan a buscarlo donde tiene que estar según el libro. Tiene que estar, en general lo encuentran por debajo y algo adentro de la tetilla izquierda, que es donde habitualmente ocultan el foco mitral. Otro foco importante es el foco aórtico, segundo o tercer espacio intercostal del lado derecho, para esternal derecho. El pulmonar, lo mismo del otro lado. El tricuspidio para esternal derecho, más o menos cuarto o quinto espacio intercostal. Y el aórtico accesorio en el tercer cuarto espacio para esternal izquierdo. De nuevo, no es siempre exactamente ahí, a veces tienen que mover 1 centímetro para adentro, para afuera, para ver dónde se escucha mejor. Eso es cuando ir probando, pero eso hay que tomarse tiempo. No ir a ese foco y quedarse con eso, sino moverlo un poquito, moverlo hasta allá, hasta encontrar dónde se oculta mejor los ruidos. Perdón, en el caso de la mujer ¿no? Es una buena pregunta. A veces es difícil, depende mucho de la fisiología de cada uno. A veces hay mujeres que tienen mucha mama y si lo apoyan arriba de las mamas no van a escuchar absolutamente nada. Ahí lo que se recomienda es levantar y pasarlo por debajo para el foco mitral. Ahí no queda otro. Si no tienen tanta glándula, entonces por ahí no hace falta, pero cuando es muy voluminosa sí o sí tienen que levantar y apoyar por debajo. O sea, tienen que tratar de estar lo más cerca de la pared del tórax posible. Porque cualquier cosa que haya en el medio va a hacer que se oculte peor. Bien. Después hay lo que se llama un foco intermedio, que es apoyar más o menos o
o mesocárdico, que es apoyar este foco que más o menos en el medio, y ahí se oculta un poco de todo. Son los focos clásicos los que tienen que conocer, pero siempre busquen con el estetoscopio a ver dónde se escucha mejor. Muchas veces pasa que uno se ubica y si no escucha bien, lo pone 2 centímetros más adentro y se escucha mucho mejor. Así que no se queden con que los focos son una cosa universal escrita a piedra. Dependen completamente de la fisionomía de cada persona, de otras cosas, pero como si ese foco, lo más probable es que el corazón esté todavía más abajo, uno lo tenga que buscar ya casi cerca del abdomen, el foco mitral, así que no se queden con que el foco es universalmente presente donde dicen aquí. Bien. Hay diferentes elementos que podemos escuchar. A grandes rasgos, ruidos, soplos, después hay otros misceláneos. Los principales ruidos que hay son 4. Vamos a ir uno por uno describiendo de dónde vienen, qué los produce, cómo se escucha normalmente y qué características patológicas pueden llegar a tener. Primer ruido. Este ruido se produce cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide. Las dos son válvulas de una anatomía compleja, o sea, uno se las imagina por ejemplo como compuertas, no son nada más que compuertas. Están formadas por una membrana fibrosa, gruesa, tienen en sus bordes libres cuerdas tendinosas que los anclan en los núcleos papilares, y el momento en que se cierran y esas cuerdas tendinosas tiran de los bordes, la presión ejercida sobre la membrana de la válvula la tira repentinamente. Ese estiramiento es lo que se piensa que produce los ruidos, el primer ruido. ¿Ustedes alguna vez agarraron un mantel y lo hicieron así de golpe, viste, cuando se estira, de golpe hace un sonido seco? O las velas de un barco, cuando de golpe el viento las hincha, de repente hace también un ruido seco como un golpe. El principio físico es más o menos el mismo. Se estiran de repente como si fueran una tela las válvulas de la mitral, y eso produce el primer ruido, ese estiramiento repentino de la válvula. Cualquier cosa que afecte eso va a afectar también al primer ruido. ¿Cómo es el sonido? Obviamente es más intenso en el foco mitral. Recuerden, los focos mitrales, los focos, como dije antes, no son donde uno proyectaría visualmente, anatómicamente las válvulas. Son donde se traduce, donde se irradia mejor el ruido que producen. O sea, no están sobre la válvula, sino que están a donde se escuchan mejor los sonidos que producen, nada más que eso. Lo describo Hiposio como si fuera una tela repentinamente estirada, como si fuera golpeando un tambor recubierto por paños, esas características. ¿Cuándo puede estar reducido? Por ejemplo, el corazón está dilatado, las cuerdas tendinosas no permiten que cierre completamente la válvula, las membranas ya están estiradas desde el principio, no cierra del golpe, no cierra de repente, no se estira tanto, entonces el primer ruido va a estar más apagado. O sea, con corazones dilatados o con mala función sistólica, eso puede hacer que el primer ruido se escuche más apagado. O cuando hay algo, obviamente, que no permita que el ruido pase del corazón hacia el estetoscopio. Por ejemplo, un derrame pericárdico o el paciente con EPOC. En los pacientes con EPOC son mucho más difíciles de ocultar por eso. Hay mucho pulmón en el medio, mucho aire en el medio y no transmite también el sonido y por eso se escucha menos. Bien. Segundo ruido. Acá es por el cierre de otras válvulas que son anatómicamente muy distintas, que son la pulmonar y la aórtica. No tienen cuerdas tendinosas, son más pequeñas. La diferencia de presión es menor entre la aorta y el ventrículo que comparada a lo que pasa en el ventrículo de aurícula. Así que son menos intensos en general, o levemente menos intensos, y mucho más agudos y más cortos. Es un ruido más cortito, más seco y más agudo. A veces es difícil, cuando están muy parejos los tiempos, cuando hay bradicardia, cuando hay un ritmo cardíaco lento, y el primer y segundo ruido están muy cerca, es fácil distinguirlos, porque tuk-tuk, muy fácil, tuk-tuk. A veces si están, es todo continuo, tuk-tuk, 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 es difícil darse cuenta cuál es el primero y cuál es el segundo. Se guardan un poco estas características, el primero suele ser más grave, más lento, y el segundo más seco y más agudo, eso a veces ayuda a distinguir cuál es cuál. Y si no, mucho más fácil poniéndole tomando el pulso al paciente o viendo el choque de punta, eso también ayuda a distinguir cuál es cuál. Pero en general, por la característica auditiva ya se diferencia. ¿Cuándo puede estar reducido o alterado? Cuando hay estenosis aórtica, cuando la válvula aórtica está muy endurecida. Recuerden que siempre la parte más intensa de los ruidos es la que produce el corazón izquierdo, que trabaja con más presión. Si la válvula aórtica está
calcificada, está endurecida, entonces va a sonar menos. Va a sonar menos porque va a estar más rígida, entonces ese estiramiento repentino no va a estar, entonces se escucha más apagado. Y el ruido, el componente pulmonar del segundo ruido puede estar aumentado cuando hay hipertensión pulmonar. Cuando la presión en la arteria pulmonar es más alta, va a aspirar con más intensidad las válvulas, entonces va a estar más intenso. O sea que lo van a escuchar más fuerte en el foco pulmonar que en el foco aórtico. Si pasa eso, ustedes sospechan que puede haber hipertensión pulmonar. Bueno, desdoblamientos de los ruidos. Uno cuando dice desdoblamiento se imagina que se escuchan totalmente distantes. En realidad el desdoblamiento se separan por milisegundos nada más. Entonces en vez de escuchar un tup, uno escucha un trup. Es nada más que eso. No escucha un ruido limpio, sino que escucha como una traba pequeña en el medio. No escucha dos ruidos claramente diferenciados, sino uno solo con una pequeña traba en el medio. Que esté desdoblado el primer ruido puede ser fisiológico, un desdoblamiento muy pequeño. Un desdoblamiento más amplio puede estar producido por bloqueo de rama, o sea, eso hace que un ventrículo se contraiga mucho antes que el otro de lo normal. O sea, primero en general se contrae el ventrículo izquierdo y muy poco después el derecho. Si hay un bloqueo de rama derecha, el derecho se va a contraer un poco más tarde y eso puede causar un desdoblamiento fijo del primer ruido. Pero no traten de escucharlo como dos ruidos independientes, sino como un solo ruido que se traba en el medio. Lo mismo pasa con el segundo. Puede ser fisiológico, un desdoblamiento del segundo ruido. Ahora vamos a ver un poco qué pasa con el ciclo respiratorio y el desdoblamiento, a veces es un poco confuso. Lo normal es que en inspiración, al aumentar la precarga y haber más volumen en el ventrículo derecho, eso haga que se termine llenando un poco más después y suene un poco después el componente pulmonar. O sea, se desdoblen un poquitito solo en inspiración, que es cuando aumenta la precarga. Y después en inspiración se escucha normal. Si ustedes prueban entre ustedes más tarde y alguien inspira profundamente, lo más probable es que logren escuchar este desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Pero no se escucha con inspiración normal, pero con una inspiración profunda lo pueden llegar a sentir, y eso es totalmente normal. Cuando se escucha desdoblado en todo el ciclo respiratorio, o sea, en expiración, al igual que en inspiración, probablemente haya ya algo patológico que esté produciendo ese desdoblamiento. Y en general se desdobla un poco más que el primer ruido. Entonces, en vez de un truc, se escucha un tatá rápido. Esto acá explica un poco cómo es el desdoblamiento del segundo ruido y cómo interpretarlo. ¿Qué pasa cuando inspiramos? Desciende el diafragma, aumenta la presión transmural del corazón, aumenta el volumen del ventrículo derecho, el volumen sistólico, y eso hace que la pulmonar se cierre un poquitito después que la aórtica. Esto es, en expiración, donde están tan desdoblados en expiración, si uno lo pudiera ir a ver con un microscopio, digamos, pero no se llega a ocultar, no se diferencia. Se aleja un poquitito el pulmonar del aórtico y eso ya se siente en inspiración. Esto es algo normal. Si el desdoblamiento es más amplio, porque hay un bloqueo de rama derecha, entonces el ventrículo derecho se contrae más tarde. Cuando hay hipertensión pulmonar, ese desdoblamiento se escucha ya en expiración y se amplía en inspiración. Eso es lo que uno escucha cuando ya hay un desdoblamiento patológico. Y algo muy raro de ver, muy raro, es el desdoblamiento invertido. Lo normal es que se cierre primero la aórtica, después la pulmonar. Esto pasa cuando se cierra primero la pulmonar, después la aórtica. Eso es lo que yo creo que nunca oculté en mi vida, pero está descrito con insuficiencia aórtica y un retardo muy prolongado de la conducción eléctrica en el ventrículo izquierdo. Difícil de diferenciar aparte, porque sería un desdoblamiento que mejora inspiración. Un desdoblamiento que ustedes lo escuchen y mejora en inspiración y aparece en inspiración, probablemente sea un desdoblamiento paradojal invertido, que es porque el pulmonar se escucha antes. Esto es bastante más raro. Lo más común es escuchar este desdoblamiento, que es el desdoblamiento típico, que aparece en las dos fases del ciclo respiratorio. Bien. Tercer ruido. Tercer y cuarto ruido no son producidos por estructuras valvulares y son ruidos siempre patológicos, no son ruidos normales. ¿Cuál es la causa del tercer ruido? El mecanismo es muy parecido de la válvula, es estiramiento repentino, pero no de la válvula, sino de todo el ventrículo izquierdo. Cuando se estira repentinamente, porque ya estaba estirado, porque estaba dilatado,
y con el llenado rápido se estira un poco más hasta el límite, eso produce un ruido muy tenue, mucho más tenue que el primer y segundo ruido, pero que se puede llegar a ocultar. Aparece en la protodiástole, o sea, poco después, más cerca del segundo ruido que del primero, al principio de la diástole. Se escucha mejor con la campana. Primer y segundo ruido, como son más bien graves, lo suelen escuchar mejor con diafragma, pero el tercer y cuarto ruido son más graves y se escuchan mejor con la campana. Y con maniobras que aumentan el retorno venoso en el ventrículo izquierdo, puede aumentar. Es un ruido que depende del ventrículo izquierdo, entonces cualquier maniobra que aumente el flujo, el volumen en las cavidades izquierdas lo va a hacer aumentar. Por ejemplo, al principio del valsalva o con la posición de cuclillas. Eso puede hacer que aumente un poquito. Y cuando está muy rápido el corazón, con taquicardia, se le llama ritmo de galope, porque se escucha los últimos dos, o sea, el segundo y tercero bien pegados, y más alejado el segundo. Uno lo comparan con el ruido que hace un caballo de corral. Es muy sugestivo de la presencia de dilatación cardíaca y disfunción sistólica, o sea, deterioro de la fracción de eyección. Es el signo más sensible de todos, pero más sensible, no, más específico de todos para disfunción del ventrículo izquierdo. Así que es algo que es importante conocer. Si un paciente tiene signos de disfunción cardíaca, uno lo oculta. En general se escucha un poco mejor en el decúbito lateral izquierdo. En foco mitral es donde se escucha mejor. Y con la campana uno busca la presencia del tercer ruido. Tengo una consulta. El tercer ruido puede ser que, o leí, era fisiológico en niños deportistas. Sí, en deportistas no tanto, no está escrito que sea fisiológico. En niños, por ahora no me estoy metiendo con la parte de pediatría porque todos distintos soplos también pueden ser fisiológicos. En niños que están más taquicárdicos y muy pequeños puede ser fisiológico. Después de los 3-4 años desaparece. En líneas generales uno igual si lo oculta le llama la atención. En deportistas la verdad nunca había escuchado en embarazadas también. Cualquier cosa que aumente mucho el gasto cardíaco, ¿sí? Puede llegar a hacer aparecer ruidos y fisiológicos, ruidos y soplos anormales. Pero para lo que más se escucha es cuando hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Es el ruido patognomónico de esa situación. Y recuerden siempre cómo hay que ponerlo. Decúbito lateral, foco mitral, campana. Ahí es como poner al paciente para buscar este ruido. Si alguna vez lo ocultan, no se lo van a olvidar nunca, porque realmente se escucha como un galope. Vieron que hay un montón de cosas que se describen de una manera y uno lo ve o lo escucha y dice que estaban pensando los que pusieron este nombre, pero el ritmo de galope realmente suena como un galope, así que bastante bien. Después está el cuarto ruido. El cuarto ruido tiene una fisiopatología similar, también es producido por el estiramiento de las paredes del ventrículo izquierdo, solamente que no por la fase de llenado rápido, sino por la patada auricular. Cuando hay una patada auricular contra un ventrículo rígido, esto causa que un estiramiento repentino se escuche también como un ruido. El cuarto ruido es más sugestivo de insuficiencia diastólica, o sea, de un ventrículo rígido y pequeño, más que de un ventrículo dilatado con mala función. O sea, cuando uno lo oculta, uno sospecha que lo más probable es que haya insuficiencia cardíaca de origen diastólico y no sistólico, o sea, con fracción de eyección preservada y no reducida. Es un poquito más agudo que el tercer ruido, un poquito, pero igual se escucha mejor con la campana, y está más cerca del primer ruido, o sea que no parece un galope, sino que es encima del primer ruido, y a veces incluso puede ser difícil distinguirlo de un desdoblamiento del primer ruido, de lo cerca que suele estar del primer ruido. Y se escucha mejor en el foco aórtico habitualmente, o en el mesocardio, y con el paciente sentado. Con el paciente sentado se suele escuchar mejor que con el paciente acostado en decúbito lateral. Y es un ruido relativamente frecuente. Si prestan atención en pacientes ancianos, hasta a veces puede llegar a ser normal escucharlo en algunos pacientes que están asintomáticos, que no tienen ningún problema de salud, a veces se escucha. No quiere decir que sea fisiológico, probablemente tenga algo de disfunción cardíaca diastólica, solamente que no se manifiesta clínicamente. Pero se puede escuchar en personas asintomáticas que no tienen ningún problema de salud conocido
sobre todo después de los 65, 70 años. Así que es un ruido que si lo buscan no lo van a encontrar. Y recuerden, como depende de la patada auricular, desaparece cuando hay fibrilación auricular. O sea, cuando hay FA no puede haber cuarto ruido. Así que eso es una trampa en la cual pueden caer, que les preguntan, escuchan cuarto ruido en un paciente que está fibrilado, y no, es imposible, porque lo que lo genera justamente es la patada auricular. Sí. ¿Puede repetir la patada? Que el cuarto ruido se produce por la distensión del ventrículo en la patada auricular. O sea, la patada auricular envía un flujo de sangre, puede ser hasta el 20% del volumen total, y eso distiende las paredes y causa el cuarto ruido. Cuando hay fibrilación auricular, no hay patada auricular. Entonces, como no hay patada auricular, no puede haber cuarto ruido. Si uno escucha un ruido, podría llegar a ser un tercer ruido, un desdoblamiento del segundo, pero seguro que no es un cuarto ruido. Otros ruidos que se pueden llegar a escuchar, aparte de los primer, segundo, tercer y cuarto, son chasquidos de apertura. A veces cuando hay una válvula mitral está estenosada, sobre todo no tanto la aórtica, cuando se abre hace como un chasquido. Que más que un ruido es un sonido bien suave y agudo. O sea, muy baja intensidad y en general bastante agudo, como un chasquido justamente. Es algo que no se escucha todos los días. Hoy por hoy, por suerte, es cada vez más rara la estenosis mitral. Por la causa reumática ya desapareciendo, porque se tratan las meningitis en los chicos con antibióticos, eso reduce las chances de estenosis mitral. Y cuando hay estenosis mitral, en general se detecta y se trata, entonces es difícil hoy por hoy ocultar a alguien con estenosis mitral. Pero si hay, habitualmente se escribe que hay un chasquido de apertura. Ahora vamos a hablar un poquito de dónde está cuando hablemos sobre el soplo de estenosis mitral. Y otro que es chasquido pericárdico, también lo van a encontrar como knock pericárdico, knock porque parece un golpe así sobre una puerta seco, que se produce como se producen otros ruidos por la distensión súbita de una membrana, que en este caso es el pericardio. Cuando hay constricción pericárdica, el pericardio está más rígido. Cuando el corazón de golpe se llena, el pericardio se estira repentinamente y eso causa un knock pericárdico. Es muy sugestivo si lo escuchan de la presencia de pericarditis constrictiva. No es fácil de escuchar, también es rara la pericarditis constrictiva, así que es posible que no lo lleguen a ocultar durante todos estos meses, pero quizás algún día, si están atentos, lo puedan llegar a ver. Un paciente que tenga clínica de pericarditis constrictiva, que esté con edemas, en yugular, que haya tenido algún antecedente que favorezca la aparición de pericarditis constrictiva, como tuberculosis, como cirugías cardíacas, uno puede ir a ocultar y buscarlo. Recuerden que los sonidos estos son muy tenues, así que si uno no intenta buscarlo, no aparecen solos. O sea, uno no oculta y como que el sonido se le viene encima. Uno tiene que prestar mucha atención, hacer silencio y tratar de prestar atención a lo que está buscando. Es poco probable que alguna vez escuchen algo de esto, pero sí tienen que saber que existe. Bueno, pasamos entonces de los ruidos a los soplos. Los soplos son distintos, no se producen por estiramiento de estructuras o cierre de válvulas, se producen por flujo turbulento de la sangre. El flujo turbulento hace vibrar la sangre, transmite la vibración hacia las estructuras vecinas y eso se escucha como un soplo. Tienen más duración, o sea, no son sonidos secos, sino como nombre digo, son como soplos, y suelen ser la mayoría más agudos que los ruidos. Se suelen escuchar mejor y más fácil con el diafragma. Los soplos es lo que más les va a permitir hablar sobre patologías valvulares. Entonces uno tiene que poder describirlos bien. Si uno describe bien el soplo, reconoce bien sus características, cuál es el problema, viene después solo. ¿Qué es lo que uno tiene que buscar cuando uno va a escuchar un soplo y después describirlo? Lo importante no es solamente escucharlo, sino poder transmitirlo, porque uno por más que haga mímica, hay personas que le salen bien, otras peor, pero uno no puede transmitir el soplo haciendo ruido con la boca a ver cómo era. Uno tiene que poder describirlo. No me pueden decir, se escuchaba futa, o se escuchaba un... Y eso no entiendo bien qué era. Tienen que poder describir con palabras cómo era. Estas son las 4 cosas que tienen que describir. El sitio, o sea, dónde se escucha más fuerte. Ustedes tienen que empezar a buscar en todos los focos a ver dónde se escucha más fuerte. Después tienen que empezar a seguirlo hacia dónde se irradia. Se puede irradiar a otro foco, se puede irradiar a la axila, se puede irradiar al cuello, se puede irradiar a la espalda.
Así que tienen que empezar a ocultar esos sitios de irradiación típicos a ver a dónde se irradia ese soplo. Después el tiempo, en qué parte del ciclo cardíaco está. ¿Está en la sístole? ¿Aparece justo después del cierre de la mitral o aparece un poco después? O sea, ¿dónde está? Es fundamental. ¿Y en qué parte del ciclo se escucha de manera más intensa y cuál menos intensa? Y si es en creyendo o en decreyendo. O sea, un soplo que va aumentando su intensidad es en creyendo, uno que va disminuyendo su intensidad es en decreyendo, y uno que primero aumenta y después disminuye se llama romboidal. Y la intensidad, es decir, son más intensos o menos intensos, algo más subjetivo. En general se describe la intensidad de diferentes maneras, pero una de las más aceptadas es la que la clasifican 1 en 6, 2 en 6, 3 en 6, 4 en 6, 5 y 6 y 6 en 6. 1 en 6 sería un soplo casi que se escucha por momentos y solamente lo escucha gente muy, muy entrenada. Un soplo 2 en 6 sería algo que puede escuchar casi cualquier persona. 3 en 6 ya es un soplo más intenso que se puede escuchar solamente con estetoscopio. 4, 5 y 6 son soplos que se escuchan ya no solo con el estetoscopio, sino que alejando el estetoscopio, o el 6 en 6 directamente el que aparece como un frémito. El frémito sería la expresión semiológica a la palpación de un soplo. Ustedes cuando apoyan la mano sobre el corazón, sienten que vibra. O sea, un frémito es un soplo que es tan intenso que no hace falta ni el oído para detectarlo. Con tocar ya se siente. O sea, un soplo 6 en 6 sería, perdón, 5 y 6 sería un frémito. Un 6 en 6 es uno que se escucha, aunque con el paciente enfrente sin apoyar el estetoscopio. Si usted viene un paciente y se escucha ya es 6 en 6 y una sola vez vi eso en toda mi vida, que era una estenosis aórtica muy, muy avanzada, pero llega a existir. Así que así se describen en base a cómo se ocultan los soplos, se describe la intensidad. La mayoría de los que van a ocultar son 2 en 6 o 3 en 6, ya los otros más intensos son más raros. Perdón, porque al final 4, 5 y 6 eran frémitos. 4 en 6 es cuando se oculta sin apoyar el estetoscopio, o sea, usando el estetoscopio, pero sin apoyarlo sobre la piel, sino a 1 o 2 centímetros. 5 en 6 es cuando es un frémito, o sea, uno apoya la mano y lo siente, y 6 en 6 es cuando uno lo escucha directamente, o sea, lo escucha con el paciente enfrente. Esa es una clasificación, hay otras que lo dividen en 4, pero elijan las que más les gusta. La más clásica es la de en 6, así que si se aprenden esa no van a tener problema. Después tonalidad y timbre, pueden ser, algunos lo llaman tonos musicales, cuando tienen un sonido que casi parece una nota musical, algunos lo llaman engranido, cuando parece el granido de un pájaro. Eso ya es un poco, depende de cada uno qué es lo que escuche. Eso a veces ayuda a ocultar, es decir, cómo se escucha, si es un sonido musical, si es un sonido rugoso, si es un sonido granido, a veces ayuda un poco a caracterizarlo. Sí, este cuadro, no me acuerdo exactamente dónde lo saqué ahora, pero que lo pueden encontrar en casi cualquier libro que hable de soplos de ocultación, es extremadamente útil. Con este les recomiendo que se sienten y aprendan a describir los soplos en base a lo que ven acá. Algunos clásicos son, acá están todos los sistólicos, los diastólicos y continuos. Pansistólico significa que apenas termina el primer ruido, empieza y se mantiene toda la intensidad igual. El grosor de esto implica la intensidad. La intensidad se mantiene igual hasta que cierra las válvulas aórtica y pulmonar. Esto es lo que se llama también soplo en barra. Ese soplo en barra es muy característico de la insuficiencia mitral, cuando es de origen primario, o sea, cuando la válvula mitral está endurecida y deja pasar flujo a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Eso es muy clásico. Este otro soplo es otro soplo muy frecuente, que es un soplo que aparece apenas un poco después del primer ruido. Tiene una forma romboidal, o sea que empieza suave, se vuelve más intenso, después se vuelve a apagar y suele desaparecer justo antes del segundo ruido. Eso es lo que se conoce como un soplo romboidal o eyectivo. Y ese es típico de las estenosis de la válvula aórtica o pulmonar, sobre todo de la aórtica. Estos son por lejos los soplos más comunes y son los dos sistólicos.
Son los dos que primero hay que aprender a distinguir: el soplo de insuficiencia mitral y el estenosis aórtica. El de insuficiencia mitral se escucha más en foco mitral, se irradia más hacia axila y tiene esta forma en barra, aunque puede tener estas dos caras las mencionadas. El soplo aórtico suele ser romboidal, o sea, la intensidad no es pareja, suele aparecer un poco después del primer ruido y se oculta mejor un poco aórtico, obviamente. El pansistólico es de insuficiencia mitral. Piense que cuando hay estenosis mitral, el soplo no va a estar en la sístole, porque la sangre pasa por la mitral en diástole. Entonces, los soplos de estenosis mitral van a ser diastólicos, lo mismo que la insuficiencia aórtica. O sea, estenosis aórtica, insuficiencia mitral sistólico, estenosis mitral, insuficiencia aórtica diastólico, para tratar de acordarse. Pero si uno se acuerda el ciclo cardíaco, se va a acordar también de eso. Después, el soplo mitral también puede no ser en barra dependiendo de qué es lo que produjo la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es funcional, es decir, la válvula no es el problema, sino que el corazón está dilatado y no permite que las válvulas coapten. Lo que va a pasar es que se va a escuchar al principio de la sístole, pero a medida que el corazón se va achicando, las válvulas se van pegando y va desapareciendo el soplo. Entonces aparece un soplo protosistólico, habitualmente en decreyendo, o sea que va disminuyendo. Y a veces en el prolapso puede llegar a ser tardío, o sea que la prolapse quiere decir que en vez de cerrar así, hace así y parte se va para arriba. Entonces eso permite que haya flujo reverso y puede causar un soplo telesistólico, o sea, hacia el final de la sístole. O sea, la insuficiencia mitral no siempre es pansistólico, solamente es pansistólico cuando hay una insuficiencia funcional importante, muchas veces degenerativa, o sea que las válvulas están rígidas, están siempre abiertas a lo largo de todo el ciclo. Cuando esto es variable, puede ser protosistólico o telesistólico. Mientras que el aórtico siempre es más o menos igual, el tromboidal, eyectivo, y ahora vamos a hablar un poco más de ese soplo para caracterizarlo mejor porque es uno de los más frecuentes. Después tienen soplos diastólicos. Soplo protodiastólico en decreyendo, que aparece después del segundo ruido, muy típico de la insuficiencia aórtica. Los mesodiastólicos y telediastólicos suelen ser típicos de estenosis mitral. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos soplos con más detalle. Después puede haber un soplo continuo, es un soplo que no está en una sola parte del ciclo cardíaco, sino que aparece por encima de todo. Estos soplos en general son no por problemas valvulares, sino por otras estructuras que pueden estar presentes o por comunicaciones que pueden haber presentes. Lo más típico es el soplo del ductus arterioso persistente. En adultos es rarísimo, pero en niños no pueden llegar a escuchar. Y es un soplo que está presente a lo largo de casi todo el ciclo. Se escucha un algo continuo. Como suele ser continuo y estar siempre presente, o sea, no hay una parte del ciclo donde no está, a veces se lo conoce como soplo en maquinaria también. Bien. Vamos entonces soplo por soplo de los más importantes para que tengan una idea. Vamos a tiempo antes para ver si me traba. No, muy bien. Bien. La insuficiencia mitral puede tener se divide en dos grandes fisiopatologías: primaria o secundaria. Primaria es cuando hay un problema de la válvula en sí misma, o sea que las válvulas están enfermas o hay una rotura de una cuerda tendinosa, entonces parte de la válvula se vuelve para atrás, quiere decir que hay un problema en la válvula mitral en sí. Secundaria es cuando el problema no es la válvula, sino el miocardio. La mitral no es una estructura independiente que cierra y abre sola, lo que es más o menos lo que pasa con la aórtica, sino que depende de todo el aparato subvalvular. El aparato subvalvular son las cuerdas tendinosas de primer, segundo, tercer orden y los músculos papilares que están anclados al miocardio. Sin el aparato subvalvular, ¿qué pasaría con la válvula mitral? Se iría para atrás con cada latido, o sea, no funcionaría para nada. O sea, el aparato subvalvular es fundamental. Cuando hay una alteración del aparato subvalvular, por ejemplo, por dilatación miocárdica, esto hace que las cuerdas tendinosas estén más estiradas, no permitan que cierre la válvula mitral con cada latido, y eso produce insuficiencia mitral que se llama funcional. Estas son las dos grandes fisiopatologías de insuficiencia mitral. Cada una en general se escucha también distinto. Como les dije antes, en causas primarias suele ser en barra, suele ser un soplón que está todo a lo largo de la sístole y sin cambio de intensidad. Mientras que en
Bueno, puede tener tonalidad musical. A veces es un soplo que lo escuchan y parece casi una nota musical, sobre todo cuando hay una insuficiencia leve y hace vibrar en una cierta frecuencia todas las demás estructuras. Puede tener un soplo que es musical y hay veces que parece realmente una nota, una nota de una cuerda, así como si fuera un violín. En general, que tenga tonalidad musical es muy llamativo, a uno le llama mucha atención, pero que no tiene tanto significado fisiopatológico. En general son insuficiencias leves las que producen esos tonos. Después, en causas secundarias suele ser, en causas secundarias suele ser el protosistólico, sobre todo. Suele estar en el principio de la sístole e ir en decreyendo. A medida que el corazón se va achicando, ahí se van pegando las válvulas y va desapareciendo. Después tenemos el soplo de estenosis mitral. La insuficiencia mitral es relativamente frecuente. O sea, seguramente alguna vez lo van a escuchar, porque es una patología, ya sea primaria o secundaria, muy común. La estenosis mitral, como dijimos recién, es mucho más rara hoy por hoy. Entonces no la van a ocultar tan seguido. Yo con todo lo que va de mi carrera, un poco más de 10 años, 2 o 3 veces lo oculté. O sea, no es un soplo muy común. Pero es un soplo muy clásico. Es un soplo que van a ver descrito en los libros con lujo de detalles y que todo cardiólogo conoce con detalle y que todo estudiante de medicina también va a tener que, por lo tanto, conocer. Esta es la estructura del soplo. Es bastante útil, como lo más probable es que no lo lleguen a escuchar. Es posible que sí, pero lo más probable es que no, por lo menos en vivo. Sí aprenderse cómo debería escucharse. Este es el primer ruido, este es el segundo ruido y este es otro primer ruido. Es un soplo diastólico, al pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, que es lo que aparece en diástole. Lo que pasa es que primero, la válvula mitral está endurecida, está rígida. Primero tiene que abrirse. Al abrirse produce un chasquido, que es un ruido muy chiquitito y muy suave. Acá figura como esta liñita que está acá. Después hay una pequeña parte diastólica, que es el llenado rápido del ventrículo izquierdo. Y después esto otro al final, que es este aumento de intensidad al final, que a qué puede corresponder. Aumente de golpe al final de intensidad. Les doy una pista, lo mismo que produce el cuarto ruido. La patada auricular. Este refuerzo telediastólico o presistólico, depende de donde lo miren, este refuerzo presistólico se lo produce la patada auricular. Y toda esta serie de sonidos y de soplos que aparecen se lo escribe con la onomatopeya rufutata. Yo las pocas veces lo oculté, no me pareció parecido a su onomatopeya, la verdad, pero es lo que está escrito como el sonido típico. Cuando escuchan al inicio rufutata, se está refiriendo a cómo se ocultaría el soplo de estenosis mitral. Lo que yo sugiero para estos soplos raros, que muy probablemente no escuchen en un paciente, es, hoy por hoy Internet deja hacer de todo, tanto para el bien como para el mal, pero unas cosas que hace para el bien es permitir escuchar soplos grabados por otras personas, a veces con muy buena calidad. Yo al final de la clase les voy a pasar 2 o 3 páginas, las cuales pueden ir y escuchar los soplos, están magnificados y bien prolijos, o sea que es algo que no tiene tanto que ver con la realidad, pero están bastante bien. Y hay 2 fuentes. Hay algunas páginas que lo que hacen es recrear digitalmente los soplos, que la verdad que no se escuchan bien y son muy artificiales, pero hay otras donde realmente grabaron soplos con equipos especiales, grabaron los soplos de pacientes y se escuchan muy bien. Así que este soplo muy probablemente no lo lleguen a ocultar, quizás tengan suerte y sí, pero si no, aprovechen Internet y búsquenlo y escúchenlo algunas veces para ver exactamente de qué se trata. Porque por más que sepan toda la teoría, si después van con el estetoscopio del paciente y no ocultan nada, no les sirve de mucho. Bueno, así que bueno, recuerden la estructura del soplo, chasquido de apertura, mesodiastólico y después el refuerzo, el famoso refuerzo presistólico. Así es el soplo de estenosis mitral. Bueno, después tienen el estenosis aórtica. La estenosis aórtica es mucho más común. La válvula aórtica puede estar estenosada por varias causas. En personas relativamente jóvenes puede tener válvula bicúspide, que es una alteración congénita, que con el tiempo provoca que se endurezca la válvula y provoca estenosis. O si no, puede ser degenerativa. La válvula aórtica con los años, después de los 60, 70 años,
empieza a calcificarse, empieza a endurecerse y empieza a estenosarse. El hallazgo de una estenosis aórtica leve, mayores de 70, es casi normal. Una estenosis moderada, severa, no tanto, pero sí sigue siendo muy frecuente, es una de las valvulopatías más frecuentes. Así que esto lo van a ocultar segurísimo, van a ocultar en un paciente con esto en la sala o después cuando estén haciendo internado a la residencia. Puede ser funcional, puede llegar a ser funcional cuando hay cualquier cosa que aumente mucho el flujo a través de la aorta y ese aumento del flujo provoca turbulencia. Causas de aumento del flujo, las que se les ocurre. Una en niños puede ser fisiológica o en personas jóvenes también, así que puede llegar a ser fisiológico. Ya en adultos después de los 30 no debería ocultarse un soplo aórtico y uno tiene que pensar que algo está pasando. Cosas comunes, hipertiroidismo o anemia pueden producir un soplo aórtico funcional. O estados de aumento del gasto cardíaco como el beriberi y cosas más raras también. Pero es un soplo que puede aparecer en un paciente anémico con anemia severa, digamos, con hematocrito 25 o para abajo. Lo pueden llegar a ocultar y después cuando corrigen el hematocrito desaparece. Eso no es un problema estructural del corazón, sino que pasa por otro lado. El sonido, como dijimos, se escucha mejor en el foco aórtico, como lo indica. También puede aparecer en el foco aórtico accesorio mejor. Es eyectivo, o sea que es romboidal, aumenta intensidad y después baja. Y se irradia cuando es moderado o más, se irradia típicamente a la zona supraclavicular o al cuello. Uno lo apoya el estetoscopio acá en el cuello y lo oculta. Hay que diferenciar eso a veces de un soplo de estenosis carotidia, que hay que tener cuidado. A veces conviene más ir a la zona supraclavicular, donde uno no va a escuchar el soplo de estenosis carotidia, pero sí la irradiación de la aorta. En general se dice, es un soplo que con las características gustatoриas uno puede también no solamente saber que es estenosis aórtica, sino cuán grave es la estenosis aórtica. Habitualmente, un soplo que irradia, por arriba de las clavículas, ya no es un soplo leve, probablemente es una estenosis moderada o más. Y finalmente, cuando es muy intenso, cuando la válvula está muy endurecida y ya no cierra correctamente, o sea, no se tensa cada vez que cierra, pues eso puede incluso borrar el R2. O sea, en general, cuando hay estenosis aórtica severa, el soplo, cuando termina el soplo, no se escucha el segundo ruido. O sea, se funden y el segundo ruido no se distingue. Eso se llama borramiento del segundo ruido. Y es típico de las estenosis aórticas muy severas, que se produce por la intensidad mucho más fuerte del soplo, más la rigidez de la válvula aórtica que impide que se tense rápidamente las valvas, entonces no produce ningún. O sea que caracterizar bien el soplo y los ruidos no solamente ayuda a distinguir que hay estenosis aórtica, sino incluso saber si es moderado o grave. La estenosis aórtica leve o moderada tiene relativamente poca trascendencia clínica, en una severa sí es muy importante distinguir. Bien, aparte de los soplos de estenosis aórtica, puede haber otro soplo eyectivo, que es los soplos que se producen cuando hay una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto pasa cuando el tracto de salida está formado en parte por la porción basal del septum. Cuando esto se engruesa mucho, el tracto de salida se puede afinar y ese afinamiento producir flujo turbulento y producir soplos. Y los soplos suelen ser bastante parecidos a los soplos de estenosis aórtica, porque el mecanismo también es muy similar, una obstrucción a la salida del flujo de sangre del ventrículo izquierdo. Así que es un soplo que también tienen que poder saber que existe, que es un soplo que se produce por obstrucción y que habitualmente se distingue porque aumentan mucho con maniobras que aumentan la precada del ventrículo izquierdo, o sea, con valsalva. Cuando un paciente uno hace hacer valsalva y tiene un soplo obstructivo, el soplo suele aumentar mucho. O puede pasar que no tenga soplo basalmente, pero al hacer valsalva el soplo aparezca. Ese cambio del soplo eyectivo con el valsalva nos hace pensar que no sea un soplo producido por un problema de la válvula aórtica, sino por obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Que la causa más común por lejos es la miocardiopatía hipertrófica, con un aumento muy importante del grosor del septum que obstruye la salida al ventrículo izquierdo. Pero bueno, esto es un pequeño detalle para tener en cuenta. ¿Miocardiopatía hipertrófica? Sí. Después tenemos el de insuficiencia aórtica, ya estamos por los últimos.
causas comunes de insuficiencia aórtica, o sea, que no coapten bien las válvulas aórticas, que sea degenerativa, o sea, que estén endurecidas, entonces no captan bien, que son que producen insuficiencias leves o moderadas, o cuando hay mucha dilatación del anillo, por ejemplo, con el Marfan, o cuando la válvula se destruye directamente, como por endocarditis. Eso también puede pasar con el mitral, que una endocarditis puede destruir la válvula, eso va a producir insuficiencia. Bien, se suele ocultar, obviamente un poco diastólico, es un soplo diastólico, suele ocultarse pegado al segundo ruido y después ir en decreyendo, a diferencia del soplo de estenosis mitral. Porque los dos grandes soplos diastólicos se distinguen fácil en base a eso. El estenosis mitral no aparece enseguida después del segundo ruido, aparece después de un chasquido de apertura, mientras que el de insuficiencia aórtica aparece inmediatamente después del segundo ruido y van decreyendo. Así que eso los hace bastante fáciles de distinguir. Este se oculta mejor en el foco aórtico o el aórtico accesorio y aumenta con esta que se llama la maniobra de Azulay, que es poner al paciente con las patas para arriba y los brazos para arriba, cosa de que haya mayor retorno cuando hay insuficiencia, aumenta el flujo de la insuficiencia, aumenta la intensidad del ruido. Si no, cuando el paciente está sentado, le pueden pedir que levante las manos. Eso se llama maniobra de Azulay y aumenta el soplo de insuficiencia aórtica. Bueno, soplos de corazón derecho. Habitualmente se describen con mucho más lujo de detalles todo lo que pasa del lado izquierdo, lo que es lo más frecuente y lo que se escucha con mayor intensidad. Como los flujos del lado derecho son menores, entonces la diferencia de presión son menores en realidad. Entonces los soplos del lado derecho son mucho más tenues y más difíciles de escuchar. Pero todo lo que pasa del lado izquierdo también puede pasar del lado derecho. Las características suelen ser muy similares con algunos detalles. Puede haber un R3 derecho. El tercer ruido, que habitualmente se lo escribe del lado izquierdo, puede haber un R3 derecho. También es raro, pero es un R3 que se escucha mejor en el foco tricuspidio en vez de en el foco mitral. Y los soplos, insuficiencia pulmonar, estenosis pulmonar, insuficiencia tricuspida, estenosis tricuspida, suelen tener las mismas características, solamente que se escuchan mejor en los focos correspondientes, suelen ser más suaves, y hay una maniobra que es muy, pero muy útil para distinguirlos, que es la maniobra de Rivero Carballo. Básicamente es inspirar profundamente y contener el aire. El nombre propio de eso. Uno inspira profundamente, contiene un segundo el aire, aumenta la precarga del ventrículo derecho y aumenta todos los fenómenos pulsatorios del lado derecho. Un soplo tenue que se escucha más en el foco tricuspídico, sistólico y que aumenta al inspirar profundo, probablemente sea una insuficiencia tricuspidia más que una insuficiencia mitral. Así que esta maniobra es muy útil para distinguir. Fuera de eso, que sean protodiastólicos, el lugar donde están ubicados es muy similar en el ciclo cardíaco. Lo que cambia es fundamentalmente esas dos cosas: foco, intensidad y qué pasa con la inspiración profunda. Bueno, con este ya lo mencionamos, es el foco de persistencia, el soplo de persistencia del ductus. Es grave, continuo, aparece en todo el ciclo y se escuchan mejor en foco pulmonar, que es más cerca donde está el ductus. Si algún día lo escuchan, es un soplo que realmente es muy llamativo, así que si alguna vez lo escuchan o aprovechan una de las páginas para escucharlo, van a ver que es bastante fácil de distinguir. Y la irradiación es en todas direcciones, lo que como dicen en rueda de carro, o sea que cualquier lugar que ponga el estetoscopio va a irradiar igual, no se va a escuchar mejor de un lado o del otro. Mitral irradia mejor axila, aórtico mejor hacia arriba, este irradia para arriba, para abajo, para los costados, para todos lados. Bueno, coartación de aorta, otra cosa que voy a introducir soplos, un problema valvular. Esto es porque hay un afinamiento de la aorta descendente después de la salida de la subclavia habitualmente. A veces lo ocultan cuando apoyan el estetoscopio como una cosa tenue. Tienen que sospechar en algunos pacientes que puede existir y es muy parecido en las características al soplo de estenosis aórtica, solamente se escucha muy tenue de la parte de adelante, se escucha mucho mejor en la espalda. Y uno no lo va a buscar rutinariamente,
pero lo tienen que sospechar en algunas situaciones. Por ejemplo, si hay una diferencia importante en los pulsos de los miembros superiores e inferiores, si hay algún antecedente del paciente, como trisomía del par 21, que son patologías más frecuentes, la coartación de aorta, o cualquier cosa que clínicamente lo haya sospechado, lo tienen que ir a buscar. Bueno, llegamos al último tipo de sonidos. Hablamos de ruidos, soplos, y nos queda frotes. Frotes se produce cuando las hojas del pericardio visceral y parietal están un poco inflamadas, entonces en vez de deslizarse sin problemas, frotan un poquito entre sí y producen un sonido rugoso, que algunos lo describen como cuando uno agarra cuero nuevo, un zapato nuevo o una campera nueva y lo dobla, que hace un crack. Lo describen de esa manera, como una especie de crack muy, muy tenue. Y es bastante fácil de distinguir porque no respeta el ciclo cardíaco, o sea, escuchan sístole o en diástole en cualquier momento, cambia mucho con el decúbito, así que por ahí el decúbito lateral se escucha mejor, o cuando uno está sentado inclinado para adelante también se escucha mejor, y por ahí de espaldas el decúbito dorsal se escucha peor. Algunos dicen que cuando uno aprieta mucho el estetoscopio aumenta la intensidad, es algo que yo nunca noté, pero los libros dicen que pasa. Y básicamente es indicativo de pericarditis. A veces cuando hay pleuritis muy cerca del corazón, en la pleura que está muy cerca de las estructuras cardíacas, a veces el mismo movimiento cardíaco puede llegar a producir un frote pleural. Pero habitualmente cuando hay frote uno dice que hay frote pericárdico. Es algo que por ahí van a escuchar, en pacientes con pericarditis se suele escuchar, así que por ahí lo van a llegar a ver. Y finalmente, algunos otros ruidos misceláneos, válvulas protésicas, a ver que es relativamente común que haya pacientes que cambiaron las válvulas por una protésica. Hay dos tipos de prótesis, biológicas o mecánicas. Las biológicas están hechas por pericardio, habitualmente bovino-porcino. La realidad es que cuando la válvula es biológica, el sonido cambia muy poco. Uno lo oculta ahí, es casi igual que una válvula común. Cuando es una válvula mecánica, ya que está formada por discos de policarbonato, cuando cierran hacen un clic metálico muy sugestivo. Eso muchas veces incluso se escucha sin estetoscopio. Así que un clic en el primer ruido es porque le reemplazaron la mitral, un clic en el segundo ruido es porque le reemplazaron la aórtica habitualmente. También puede ser tricúspide pulmonar, pero es más raro. Y después cosas varias que pueden escuchar cuando hay aire en alguna cavidad cercana al corazón, cuando el corazón late puede hacer crepitar ese aire, pero bueno, son cosas misceláneas que no nos interesan. Bien, acá les dejo algo de material adicional. El capítulo del cosio ya se los mandé, se los recomiendo mucho, todo esto que dije está bien descrito ahí, así que es un buen lugar para la parte teórica y visual también de cómo se dibujan los ojos. También está el de Sanguinetti, que es bastante más largo, si quieren se los mando, pero ese no necesariamente, léanlo si tienen muchas ganas de enfrascarse con soplos. Hay soplos como el Dawkins Flint o ese tipo de soplos que se describen, pero que hoy por hoy se ocultan poco y casi nadie es capaz de reconocerlos, pero hila mucho más fino que el cosio, pero yo creo que el cosio basta y sobra. Después acá hay dos páginas en las cuales uno va pudiendo navegar y dice, bueno, acá es ocultación normal, esto es una estenosis mitral, esto es una insuficiencia aórtica, esto es un chasquido de apertura. Están bastante bien hechos, lo único malo es que están en inglés, ya no hay ninguna en castellano. Esto después cuando les pasen las clases las pueden copiar. Y después hay otro que es un MP3, que es un archivo que lo escuchan y es todo de corrido y una voz en off que les va diciendo qué es lo que están escuchando. Les recomiendo muchísimo hacer esto porque la gran mayoría de lo que hablamos hoy no lo van a ocultar en los pacientes que lleguen a ver. Sí, oculten entre ustedes porque si uno no distingue qué es lo normal, después no distingue qué es lo patológico, así que ocultar un corazón normal es lo primero que tienen que aprender a hacer. Bueno, creo que eso ya es todo por hoy. ¿Queda alguna duda, alguna pregunta? Sí. Tema ritmos. Es importante. No, perdón. Tema ritmos de los ruidos cardíacos. Ritmos, como hablando de ritmo de galope. Sí, decía como ritmo. Sí, digamos, el ritmo tiene más que ver con lo electrofisiológico a veces que con lo ocultatorio.
pero por ejemplo, un ritmo irregular, uno en vez de escuchar el R1 y el R2 regulares, tú lo puedes escuchar con diferente intensidad y diferente tiempo. Eso es algo que aparece en las pulsaciones. Pero sí es algo que hay que saber. Pero tiene que ver más que con los tiempos y más con problemas eléctricos que en realidad con problemas de las válvulas o del corazón en sí. Sí, el Power, y si no se lo suben, yo se los mando. Tengo una versión también grabada que se la puedo mandar así lo tienen. Más que nada para sacar las páginas, así la mando. Yo escucho como hay una falla en el cierre de los baños. ¿Cómo, perdón? ¿Qué voy a escuchar cuando hay una falla en el cierre de foramen oval? En el cierre, el foramen oval con un foramen oval permeable, quiere decir. El foramen oval es una estructura que está entre la aurícula derecha e izquierda, que son dos cámaras de muy baja presión. Entonces, comunicaciones entre las dos, sea foramen oval permeable o comunicación interauricular, habitualmente no se oculta nada. Porque no hay mucha diferencia de presión, no hay mucho flujo, entonces casi nunca produce un fenómeno ocultatorio. Sí, si hay una comunicación interventricular, eso puede producir un soplo que se escucha, es un soplo sistólico, que se escucha en mesocardio habitualmente y con una irradiación hacia todas direcciones. Pero por foramen oval o comunicación interauricular, actualmente no escucha nada. ¿Y la tetralogía de Fallot? La tetralogía de Fallot lo que produce es una combinación de lo que nosotros vimos. Por ejemplo, un componente de la tetralogía de Fallot es la estenosis pulmonar. Entonces, ¿eso qué va a producir? Va a producir un soplo eyectivo en foco pulmonar que aumenta con vívero carbario. O sea que cada patología que tengan va a producir diferentes soplos en base a las alteraciones que tiene de base. Si ustedes saben describir bien los soplos y conocen bien las patologías, unen los dos conocimientos y les va a ayudar a entender qué está pasando con el paciente. También puede haber comunicación interventricular que produce el soplo típico de la comunicación interventricular, es un soplo sistólico, pero que no se escucha en el foco aórtico, sino más en mesocardio y con irradiación hacia todos lados. ¿Alguna otra? ¿La transposición de grandes vasos se puede ver como una estenosis o como una insuficiencia aórtica? La verdad que a nivel auscultatorio, que recuerdo ahora, por lo menos no hay ningún hallazgo auscultatorio muy específico, subjetivo de transposición de grandes vasos. No se me ocurre ahora qué podría ser, pero después me fijo a ver si hay algo más. Soy cardiólogo de adultos y con los pediátricos no me llevo tanto, así que puede ser que sea algo que no sé. Sí. Si el paciente tiene marcapasos, ¿se llega a también? No, el marcapaso en sí mismo no. Lo que sí puede pasar es que el marcapaso produzca un bloqueo de rama izquierda y el bloqueo de rama izquierda produzca un desdoblamiento del primer y segundo ruidos. Eso puede llegar a pasar. Si es un bloqueo muy amplio, puede llegar a escucharse desdoblamiento por eso. Pero el marcapaso en sí mismo no va a generar ningún tipo de ruido ni ningún otro cambio. También puede provocar insuficiencia tricúspide por el cable que pasa por la tricúspide, pero no, son detalles. Pero cuando eso pasa, ¿hay que volver a cambiar el marcapaso o no? Depende de si está produciendo síntomas. Algún grado de insuficiencia sí grave, con el cable ahí pasando a través de la tricúspide. Cuando la insuficiencia es grave y produce síntomas, puede ser necesario sacar el marcapasos, reposicionarlo o poner un marcapaso eficaz. Puede llegar a pasar, es algo que está descrito y que se puede llegar a pasar. No es lo habitual, por suerte. ¿Alguna otra cosa? Bueno, quedan liberados entonces de mí por hoy.